¿Cómo dejar de sufrir? Si estás convencido de que el mundo no puede existir separado de tu verdadero ser o conciencia, estás en lo justo. Pero te equivocas cuando lo imaginas independiente y real por sí mismo. Por ejemplo, la película que se proyecta en la pantalla. Sin la pantalla, ¿podrías ver la película? Esta no puede concebirse separada de aquella. La pantalla representa la realidad. Por lo tanto, todo lo que se proyecta en ella se vuelve real, aunque de antemano se sabe que es una ilusión. Se lo considera así a fin de que la gente, absorta tan solo en lo que ve, transfiera su atención hacia el que ve. El mundo es tan atractivo y lleno de colorido que resulta difícil desapegarse de él. Al principio, la espiritualidad se practica desde un punto de vista mental. Uno se imagina a Dios como si fuera un objeto al que se debe contemplar, y al persistir en su contemplación, uno llega a fundirse con él. Cuando esto sucede, la atención se transfiere del objeto contemplado al corazón espiritual, es decir, de la cabeza al corazón. Una vez fija la atención en el corazón, el asiento del ser o conciencia, se produce la fusión con la realidad, la verdadera naturaleza del hombre. En el recorrido hacia esta meta suprema existen varios obstáculos, siendo el principal las tendencias basanas de la mente, las cuales nos hacen imaginar que somos diferentes del Atma divino. Este sentido de separación solo desaparece con las prácticas de la autoindagación, de la devoción y el amor hacia nuestro ser real. El hecho de que alguien piense que es una persona crea en ese momento la limitación. En cambio, cuando cruza la barrera de la personalidad, empieza a verse a sí mismo como conciencia, la cual es su verdadero ser. En ese punto no hay ego ni limitaciones. Lo que es infinito no puede volverse finito. Cuando nos consideramos personas, nos volvemos individuos limitados, separados. Las limitaciones son imaginaciones de la mente. Las prácticas espirituales tienen el objetivo de eliminar dichas limitaciones, lo que se logra al reconocer a la conciencia o el ser como la causa y origen de la mente. Conociendo este origen, uno se ve a sí mismo como el ser. En el verdadero ser no existen las diferencias, es único, uno y el mismo. Son las tendencias inherentes que venimos arrastrando lo que limita a la conciencia y la reduce a ser mente. Durante nuestra vida, estas tendencias o inclinaciones, gustos y aversiones, crecen fácilmente, pero si dirigimos la atención de la mente a su propia fuente, separándola de los objetos externos, nos acercaremos más y más a nuestro propio ser. Se llega al punto en que, sin perder sus poderes de pensar y percibir, la mente se convierte en el Atma divino. Lo que sí perderá serán los prejuicios, la estrechez mental y las limitaciones. Desde el punto de vista del Atma, el cuerpo y la mente son entidades externas a él. Funcionan como sus instrumentos. El problema reside en la mayor validez que le damos a la perspectiva que nos presentan la mente y el intelecto, a pesar de que la verdadera realidad los trasciende y está más allá de ellos. La gente habla de sus experiencias
como si fueran reales, pero en realidad son ilusiones mentales. Cuando llegamos a sentirnos elevados, se debe a que la mente ha dejado de actuar y se ha quedado vacía, sin pensamientos, aunque nosotros todo el tiempo hemos estado ahí como conciencia. Desde ya debemos saber que esos estados de elevación o de felicidad no provienen de los objetos externos, sino que en una fracción de segundo, de manera inconsciente, la mente vacía se sumerge en su fuente y obtiene de ahí su bienaventuranza. El ser es su base y sostén. Por lo tanto, no debemos perder de vista al ser, yendo en pos de las experiencias, incluso las que se consideran espirituales y se piensa que son importantes. Las visiones pueden presentarse para luego desaparecer. Lo único de lo que hay que darse cuenta es de lo real y verdadero, es decir, la conciencia. Un discípulo de Ramana Maharshi estaba orando ante la imagen de su amado Krishna, cuando de repente apareció Ramana a su lado, quien le dijo: si quieres ver a Krishna, repite este mantra constantemente. Luego, como en un susurro, Harilal escuchó el mantra en su oído. De inmediato empezó a recitar el mantra, pero como tenía algunas dudas, decidió visitar a su maestro y planteárselas. Bhagavan, ¿en verdad fuiste tú quien me enseñó este mantra? Ramana solo le contestó: ¿lo sigo repitiendo? Si tu corazón te lo ordena. A partir de entonces, Harilal se dedicó a la repetición del mantra con tal diligencia y fervor que hasta huía cuando veía a alguien que venía a hablar con él. Tal era su temor de tener que suspender, aunque fuera por un momento, la repetición de la fórmula sagrada en la que tenía puestas todas sus esperanzas. Pero, por fin un día ocurrió el milagro. Krishna estaba ahí enfrente de él, tan real como ahora estás tú en este momento. En mi alma experimenté tal alegría que nunca antes había sentido. Su anhelo de toda la vida había sido realizado. En su siguiente visita a Ramana le dijo: por tu gracia, Bhagavan, he visto a Krishna. Ah, sí, de modo que Krishna vino. Sí, se mostró ante mí. ¡Cuánta felicidad! ¿Y después se fue?, preguntó Ramana. Sí, claro, replicó Harilal, algo sorprendido. Oh, musitó sonriendo Ramana. Harilal continuó su mantra y ofreciendo su adoración a Krishna aún con más fervor. ¿Quién sabe? Quizá algún día Krishna lo visitara de nuevo. Y en verdad, otra vez en el mismo lugar, mientras ofrecía flores e incienso a Krishna, Harilal contempló a una figura frente a él. Pero, ¿qué sucedía? No era Krishna con su flauta, o tan siquiera Radha, la amada de Krishna. Ante él estaba Rama con su arco y flechas, acompañado de su hermano Lakshmana. Completamente desconcertado, Harilal consultó a los swamis más renombrados de Madrás, pero ninguno pudo explicarle por qué se presentó Rama, cuando todo el tiempo había estado orando y llamando a Krishna. Él no quería tener nada que ver con Rama. Krishna era quien lo tenía embelesado. ¿Por qué jugaba Krishna con él de ese modo? Tan pronto como pudo, volvió con su maestro, le contó todo y le preguntó: ¿me puedes explicar lo que me ha sucedido? Ramana solamente se sonrió y le habló dulcemente. Krishna te visitó y luego desapareció. Rama hizo lo mismo. ¿Por qué te ocupas de dioses que van y vienen? ¿No te has dado cuenta de que el japa,
los mantras, los rituales y la oración son excelentes hasta cierto punto, pero llega el tiempo cuando se tiene que abandonar todo eso. Tienes que dar un salto más allá. En el más allá encuentras lo real. Solo cuando has dejado todo atrás, incluso los dioses y todo lo demás, es cuando logras la visión sin principio ni fin, la visión del Ser Supremo. A partir de ese momento, Harilal, el devoto de Krishna, dejó de serlo. En el fondo de su corazón brillaba ahora la visión, que no viene ni se va para siempre. Había deseado ver a Dios, y Dios finalmente se le había revelado tan cerca que ahora era casi imposible dirigirse a él como tú. La luz única brillaba ahora en su centro más profundo. El error en que todos caemos es el siguiente. Al ego le surge la idea de ser un cuerpo, y para poder subsistir tiene que identificarse con un nombre y una forma. Pero la materia no es la conciencia. El ser es la conciencia, completamente libre, sin necesidad de alguna otra cosa, ni siquiera la interferencia de la mente, la cual habrá de anularse, ya que solo durante el estado de no mente es cuando se puede experimentar el verdadero ser. Es verdad que el ser se relaciona con el cuerpo, pero lo trasciende, así como a la mente y a sus pensamientos. Debemos prepararnos para esta experiencia directa del ser. Lo permanente en ustedes es la conciencia, su verdadero ser. Una forma de conocer la conciencia es poner atención al período entre dos pensamientos. Como el ejemplo mencionado de la pantalla y la película, la conciencia existe aún sin pensamientos, pero estos no pueden existir sin aquella. La conciencia es la base, pantalla, consciente de sí misma. Cuando toma conciencia de otras cosas, Dios, el mundo, los objetos, se vuelve una conciencia relativa. Solo cuando la conciencia es consciente de la conciencia y nada más es cuando es verdadera.